Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que tratamos lo más relevante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, deme like, ayúdeme para seguir adelante. Y antes de ir al grano dentro del tema de hoy que he elegido, quiero hacer una paréntesis para hablar sobre lo que ha sucedido con Jorge Tellerman y su puesto, su cargo dentro del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Creo, como creen muchos entendidos, que la gestión de Tellerman ha sido impecable. Dentro de los parámetros y de las condiciones económicas que vive el país en este momento, ha hecho mucho. Ha hecho mucho, hay disconformidad. Algunos lo atribuyen a que él había sido funcionario de Rodríguez Larreta, que ahora está Jorge Macri como intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Le han pedido la renuncia y yo lo lamento muchísimo. Me parece terrible que en medio del río se cambie el caballo, porque ya tenía la programación del año 2025 ya hecha, armada, tratada de hacer lo mejor posible dentro de esas condiciones que yo le estoy diciendo. Hasta ahora la gestión de Tellerman ha sido fructífera, ha sido inolvidable, ha sido victoriosa. Y si había algunas cosas que retocar, porque ideológicamente algunas personas que tienen el entorno cultural de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, se podía haber hablado. Pero no, de un plumazo le dijeron que tenía que irse porque ahora él estaba bajo la égida del gobierno de Jorge Macri. Y lo han puesto a Julio Boca. Si hay alguien que ame a Julio Boca y a su arte, soy yo. Y lo digo así sin ningún empacho. Lo aplaudí a rabiar durante toda su carrera, me alegré con él, fui fanática de él, me pareció maravilloso lo que hizo. Pero no sé si Julio Boca está en condiciones de llevar adelante un teatro de ópera, teatro lírico, que también tiene ballet, como el Teatro Colón. Creo que no. Fíjese lo que estoy diciendo. Creo que no. Yo lo he entrevistado a Julio Boca en otras oportunidades, en otros momentos de esas giras que hacía por el interior del país. Y me pareció que, claro, como bailarín era fantástico. Pero Nijinsky también era fantástico. Y no sabía hablar. Julio Boca no sé qué capacitación tiene para llegar a conducir las huestes del Teatro Colón y todo lo que ha venido haciendo un Tellerman hasta este momento. Lamento decirlo, pero estoy realmente muy mortificada por lo que ha pasado. Muy mortificada porque pierde la cultura argentina, que habrá buen ballet sin ninguna duda, que seguirán los lineamientos que forjó en su momento Tellerman, espero que sí, pero no me convence. El cambio no me convence. Y lo amo a Julio Boca con todo mi corazón por lo que fue, por lo que nos dio, porque lanzó la danza argentina al mundo, porque llenó espacios tan grandes como los de la 9 de julio cuando se despidió. 1 millón de personas, fue fantástico aquello. Y fue lo más que hemos tenido representativo junto a Paloma Herrera, que tampoco anduvo en el Colón, en el mundo del ballet y a nivel internacional. Espero equivocarme, pero tenía que decirlo. Bueno, damos vuelta a la página y nos vamos al personaje que hemos elegido para hoy. Usted vio a comienzos de este año 2024 en alguna plataforma un título que hasta ahora ha llevado 2 historias al mundo de la cinematografía o de las series televisivas.
feud, feud o crisis o conflicto. Primero feud, que constó de varios capítulos, fue aquel conflicto terrible que tuvieron dos divas del cine norteamericano, Joan Crawford por un lado y Bette Davis por el otro. Bien, terminó esa serie y volvió la segunda parte, o vino a las pantallas de Argentina la segunda parte, que se llamó Feud, Capote versus The Swans. Caputo, es decir, Truman Capote, ¿qué dije? Capote, Truman Capote versus los cisnes. ¿Qué son los cisnes o qué fueron los cisnes? Un grupo de mujeres de la sociedad neoyorquina que él se acercó a ellas, que lo recibieron con los brazos abiertos y que después todo terminó en un desastre, pero eso se lo voy a contar después. Vamos a Truman Capote, de cuyo nacimiento este año se cumplen los 100 años, el centenario. Él nació en septiembre de 1924, ahora en septiembre se van a cumplir los 100 años de su nacimiento. Falleció relativamente joven en 1984. A ver, ¿qué se le atribuye a Truman Capote? Primero, haber escrito la mejor novela policial dentro de lo policial ficcional que se llamó A Sangre Fría, donde él participó de la investigación de un asesinato que se cometió con un grupo de campesinos en Estados Unidos, una familia que fue diezmada, sus 4 o 5 miembros, por 2 asesinos que entraron una noche en 1959 a robarles. El proceso fue largo, duró casi 6 años y en 1966 esos 2 asesinos finalmente fueron ajusticiados con la horca. Bueno, Truman Capote, que ya era un escritor, muy joven todavía, se entusiasmó con la idea de investigar y llevar a las letras ese asesinato que fue relativamente seguido por la opinión pública de Estados Unidos, porque no era la primera vez que sucedía algo parecido, en que un asesino, 2 asesinos o 3 asesinos mataban a una familia entera. Bueno, pero después de que él lanzó un libro sobre la recopilación de datos y muchas entrevistas, se entrevistó con los 2 asesinos en muchas oportunidades, Truman Capote, que ya era muy conocido como autor en los Estados Unidos, finalmente escribió un libro que se llamó A Sangre Fría. A Sangre Fría es quizá la mejor novela de investigación policial que se ha hecho o que comenzó toda una carrera dentro de la literatura internacional. Algunos estudiosos dijeron que se le había, en realidad, esa novela ficcional policial había sido adelantada en Argentina por Walsh cuando escribió un libro que tenía que ver con asesinatos también, Rodolfo Walsh, el gran autor argentino. Pero digamos que trascendió a nivel internacional A Sangre Fría de Truman Capote. A ver, Truman Capote investigó junto con su amiga Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, y cuando editó finalmente el libro en 1966 fue un éxito enorme en los Estados Unidos y en el mundo entero. Quedó como un distintivo de lo que debe ser una investigación policial, volcada a las páginas de un libro, por supuesto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Truman Capote no solamente escribió A Sangre Fría, escribió Desayuno en Tiffany, que acá se conoció la versión cinematográfica
como Muñequita de lujo con Audrey Hepburn, escribió Plegarias desatendidas, Cuento de Navidad y una serie de otros cuentos. No escribió mucho porque su vida social también significó que él se dispersara bastante, pero lo que hizo, lo hizo muy bien. Y sobre todo, Plegarias desatendidas, Muñequita de lujo o Desayuno en Tiffany y A Sangre Fría han quedado como emblemas dentro de la literatura norteamericana. A ver, ¿qué pasó con Capote y los cisnes? Así se llamaron para la sociedad norteamericana, un grupo de mujeres que estaban en el top de la alta sociedad, no de los Estados Unidos, de Nueva York. Él se hizo muy amigo de ellas, era bastante frívolo, a pesar de su escritura que era muy profunda, era bastante frívolo y amaba las celebridades y amaba darse con esa high society de la ciudad de Nueva York. Bueno, después de hacerse amigo de ellas durante mucho tiempo, a él se le prendió una lamparita y dijo que iba a escribir, o se dijo a sí mismo, comentó entre sus allegados, no entre estas mujeres, que iba a escribir un libro basándose en historias que él sabía de ellas, porque él las frecuentaba permanentemente, sin dar los nombres reales, verdaderos. Entonces sacó una primera parte en una revista que se llamaba La Côte Basque en 1965 y después dejó para el final otras historias que también estaban basadas en las vidas cotidianas de estas mujeres aristócratas. Bueno, parece que todo el mundo se dio cuenta de que él estaba refiriéndose a esas supuestas amigas que él tenía y que aunque no diera los nombres reales de ellas, bueno, parece que todo el mundo se dio cuenta. Lo hicieron a un lado, lo ralearon, él se fue a vivir a California después de eso, desolado, desesperado, porque había perdido el favor de esa élite. Y bueno, falleció finalmente en 1984, después de haberse sumergido en los efectos del alcohol y de las drogas. Como usted sabe, Truman Capote fue homosexual, no tiene nada que ver, simplemente que fue una mente que por un lado escribía de manera magistral y por otro lado tenía una vida privada o particular bastante anodina y superficial. Bueno, esto se vio en esta serie, parte de toda esta circunstancia, se vio en esta serie que se estrenó hace poco tiempo, también en Argentina, y que se llamó Feud, Capote versus The Swans, es decir, Truman Capote versus las cisnes. Él las llamaba las cisnes porque eran todas mujeres muy elegantes, que se vestían como los dioses, que eran hermosas, que pertenecían a una casta privilegiada, casta a la cual él ingresó, pero después tuvo que salir eyectado, expulsado, debido a esa torpeza que cometió, de haber descrito o haber llevado a las páginas de un libro las circunstancias que la envolvían o que las envolvían a esta mujer, a estas mujeres. Usted recuerda Muñequita de lujo, donde él presenta a una prostituta de lujo en la ciudad de Nueva York, donde, para darle un dato, Audrey Hepburn interpretó a Holly Golightly, que era la heroína de esta historia. Pero él la había escrito para Marilyn Monroe. Y se molestó muchísimo. Se molestó muchísimo cuando no la consiguieron a Marilyn
Y finalmente la pusieron a Audrey Hepburn, que no tenía nada de curvas sexys ni de todo ese glamour que rodeaba a la bomba rubia, es decir, a Marilyn Monroe, pero hizo un rol fantástico. El que se quejó fue Truman Capote, porque no habían puesto a su actriz favorita y porque además era muy amigo de Marilyn. Pero el personaje que interpretó Audrey Hepburn fue fantástico. Hay una foto icónica de ella con un vestido negro y un collar de perlas largo en la espalda, que está comiendo un helado delante de la vidriera de una famosa joyería norteamericana o neoyorquina. Además estuvo deliciosa y bueno, no perdió nada la historia que escribiera Capote trasladada al cine de esa manera. En cuanto al propio Capote, hay dos películas icónicas donde se lo muestra de una manera muy interesante, con dos actores fantásticos. Una se llamó Capote, con Philip Hoffman, o Philip Seymour Hoffman, que después falleciera de sobredosis, donde se habla o se muestra la investigación que él hizo a partir del asesinato de estos granjeros. Y después vino otra versión que se llamó Infamia, con Toby Jones como Capote y Sandra Bullock como su amiga personal Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. También hemos visto a un fantástico Capote en esta serie televisiva que acabo de mencionar, que se vio en este 2024, con Tom Holland como personificando a Capote. Que, bueno, creo que es un personaje que, tiene características o tuvo características especiales para llevarlo a la pantalla y que el actor que lo interprete se luzca. Un tanto amanerado, un tanto aniñado, un tanto infantil, un tanto pretencioso. Era un niño grande y cuando falleció en 1984, a los 60 años, había madurado poco y nada. Muy mimado por su madre, había pertenecido a una familia de clase media. Y bueno, fue el desenlace que se esperaba de una persona así, que estaba tan avenido a las convenciones que en ese momento regían a cierta parte de la sociedad norteamericana. Estoy hablando de la sociedad neoyorquina, que fue la que se impuso en ese momento. Bueno, yo creo que con esto hemos aclarado un tanto quién fue Truman Capote, el grande de las letras periodísticas norteamericanas, y que su vida ha sido fértil para dar pie a la materia cinematográfica o a los filmes del cine que han podido mostrarlo, a la serie televisiva Feud, y además nos induce a releer esos libros fantásticos que él escribiera, como A Sangre Fría, como Muñequita de Lujo, por ejemplo, o Desayuno en Tiffany, como se llamó en realidad, o Plegarias atendidas o desatendidas, que viene de una frase de Santa Teresa de Jesús que él tomó, que fue realmente un hallazgo haberlo hecho. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotros. Recuerde, suscríbase, no me deje sola, deme like. Y además vaya a ver algunos de los TikToks que hago en los últimos tiempos, donde si bien no repito lo que hago aquí en este programa, bueno, usted se va a encontrar con algo muy interesante que tiene además muchos seguidores en este momento, algo que me pone muy, muy contenta. Un beso grande para todos.
Hasta siempre, si Dios quiere, y gracias a Gustavo que está del otro lado de la cámara soportándome. Y ustedes también. Chao.